Hola, bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo crear y editar sus propias acotaciones en AutoCAD usando el método del Dimension Style. En este caso voy a usar eh, dos layers para las acotaciones, las acotaciones tradicionales, exteriores y acotaciones pequeñas. Las acotaciones pequeñas lo usaría para cualquier detalle interior de la planimetría. Ok, empezamos entonces, nos vamos a el apartado de Annotation. Luego a este segundo botón, Dimension Style. Y en este caso él nos va a mostrar las dimensiones de los tipos de estilos que están creados. Yo tengo uno creado acá, pero vamos a crear uno desde cero. Le vamos a dar a New y le ponemos un nombre. En este caso le voy a llamar Atoms. Atoms Arch. Y voy a comenzar aquí donde dice Start With. Vamos a comenzar por el estándar. Vamos a dar continuar. Y él nos va a abrir esta ventana. Entonces él comienza en la pestaña de Symbols and Arrows, nosotros vamos a comenzar en Lines. Y aquí es simplemente para arreglar un pequeño detalle, el cual podríamos volver en cualquier momento. Esto es siempre un trabajo de ensayo y error, se van a dar cuenta. En este caso donde dice Extend Beyond Dim Lines, esta es la extensión que hay de las acotaciones. Pueden darse cuenta que va a cambiar el dibujo, el ejemplo. Estas líneas a veces son un poco confusas y un poco dañinas con respecto al plano, las vamos a dejar en una medida de 8, 0.08 está bien. Pasamos a Symbols and Arrows y aquí vamos a configurar los tipos de flechas que vamos a usar. Por lo general pueden usar la flecha tradicional, el Close Field o el Right Angle, o a algunos les gusta usar el Architectural Thick o el Oblique. Son simplemente estas barras. Ustedes deciden, en este caso yo voy a usar unas flechas, el Right Angle. Y luego viene el tamaño de la flecha, donde dice Arrow Size. En este caso, 0.18. Ustedes pueden trabajar con el tamaño que quieren. ¿Sí? Luego de que tienen el tamaño de la flecha, lo vamos a dejar en 0.18 por ahora. Pasamos al texto, importantísimo el texto. En el caso del texto tenemos el Text Style. Aquí donde dice estándar le vamos a dar clic a este cuadrito de los punticos, los tres punticos, y él nos va a dar la ventana del Text Style. Aquí es importante tener en cuenta que el tipo de letra que seleccionen acá va a ser el tipo de letra que se va a aplicar en las acotaciones. Yo lo voy a dejar como tal en el alial, siempre es recomendable un tipo de letra legible. Y el tamaño del texto. El tamaño del texto a veces puede ser el mismo tamaño que usamos en nuestras flechas, pero en otros casos, como les dije, es necesario que el texto sea un poco más pequeño, un poco más grande, etc. Tengan cuidado porque si lo aumentan demasiado, el texto puede ser demasiado grande y puede causar confusión, que es lo que menos queremos. Ahora vamos a ponerle un tamaño de 0.15 para comenzar, para organizar. Bien, luego tenemos una opción acá que se llama Draw Frame Around Text. Esto es para que él nos cree un cuadrado alrededor de nuestro texto. Esto es muy opcional y muy poco usado realmente, solo en ciertos casos. Luego tenemos la opción del Text Placement. Tenemos el texto vertical va a estar centrado, o podemos ponerlo above, que quiere decir por encima de la flecha. Tenemos la opción del texto horizontal que dice center, o podemos ponerlo al final de la línea número 1, o sea, en la parte inferior, o al final de la línea número 2, que sería la parte superior, sobre la línea número 1 o sobre la línea número 2. Es bastante confuso este tipo de acotaciones, vamos a dejarlo centrado. Y el de arriba, el del vertical, también puede ser centrado. Ya lo arreglaremos. La dirección siempre debe ser izquierda a derecha, o sea, left to right. Si lo cambiamos a right to left, nuestro texto queda al revés. Esto puede ser útil cuando tienes que mover un plano o cambiarlo de orientación. Tenlo en cuenta. Luego tenemos una opción acá que se llama Offset from Dim Line. Mientras más lo aumentamos, nuestro texto va a quedar demasiado perdido con respecto a las flechas. Si lo bajamos, la distancia entre las flechas y el texto se va a hacer más corta. ¿Sí? Es la distancia que hay entre flecha y el texto. 0.05 puede funcionar. El texto es necesario que quede por lo general horizontal, alineado, el text alignment horizontal.
Si lo cambiamos con la línea de dimensión, va a cambiar un poco la orientación del texto y esto puede ser un poco confuso también. Mi recomendación es que la gran mayoría de las cotas se lean horizontalmente, pero eso depende mucho del gusto de quien esté dibujando el plano. En el caso del ISO estándar, él te cambia algunos, no todos. Voy a dejarlo horizontal. En la pestaña de Fit no vamos a cambiar nada por ahora, no es necesario. En la pestaña de Primary Units sí vamos a cambiar la precisión. La precisión no es necesario que tenga tantos ceros. 0.00 puede ser nuestro punto de precisión básico. En este caso nuestras cotas van a quedar con metros y centímetros. Bien. El separador de los decimales podemos elegir lo que sea un punto, period, coma o un espacio. En este caso lo voy a dejar como period, un punto. Tenemos la opción del prefijo y el sufijo. Esto puede ser un poco confuso a veces. El prefijo en este caso, si ponemos cualquier tipo de letra, si ponemos cualquier tipo de letra, la letra va a aparecer antes de la cota. Y en el caso del sufijo, cualquier tipo de letra va a aparecer después de la acotación. ¿Sí? Pueden poner sus milímetros o centímetros o metros, como deseen. Pero solo si es necesario. Realmente en la escala del plano uno siempre dice qué tipo de unidades está trabajando, metros o centímetros. Bien, y luego tenemos las pestañas de Alternate Units y Tolerances, no las vamos a tocar por ahora. Entonces, teniendo en cuenta nuestros símbolos y flechas, symbols and arrows, el texto y las unidades primarias, están listos, le damos OK. Vamos a hacer una prueba entonces y seleccionando aquí la opción de Linear, voy a crear una acotación y quedaría de esta manera. ¿Sí? Quedaría nuestra acotación, las flechas que usamos, con una separación específica. Si por algún motivo necesitamos cambiarlas, entonces volvemos, Modify, y simplemente cambiamos lo que necesitemos. Si queremos nuestras flechas más grandes, por algún motivo, ahí van a quedar un poco más grandes. O simplemente nuestro texto o cualquier cosa que deseemos, podemos cambiar. Podemos cambiar el tipo de flecha aquí con el Architectural Tick y cerramos. Bien. Eso sería el método de crear y editar tus cotas. Espero que les haya servido y nos vemos.